Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra última clase. En nuestra última clase vamos a intentar abordar los dos temas, que por un lado son las lesiones traumáticas y fracturas, y por otro lado son el tema de quemaduras, intoxicaciones y envenenamiento. ¿De acuerdo? Empecemos con nuestro primer tema, entonces. Nuestro primer tema del día de hoy son las lesiones traumáticas y las fracturas. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ustedes en esta clase? Por un lado, que sepan reconocer los diferentes tipos de lesiones traumáticas y de fracturas que puede presentar una persona a lo largo de su vida, que puedan aplicar correctamente la evaluación inicial de un paciente traumatizado, que puedan identificar los signos clínicos de una fractura y que puedan aplicar técnicas básicas de inmovilización y primeros auxilios en estas situaciones de emergencia. Entonces, para que empecemos la clase. Empecemos definiendo qué es el trauma, porque por un lado está el trauma y por otro lado están las lesiones traumáticas. ¿Qué es el trauma? El trauma básicamente es una lesión corporal causada por una transferencia de energía. Esta energía puede ser una energía física, una energía química o una energía térmica. Entonces, hablamos de un accidente de tránsito. El accidente de tránsito, al haber una colisión del vehículo como tal, la velocidad o la fuerza a la que va este vehículo nos transfiere la energía hacia nuestro cuerpo, que vendría a ser un cuerpo inerte porque nosotros no estamos en movimiento, y al hacer esa transferencia de energía es donde se produce el trauma como tal. Vamos rápido, tocamos, a lo que impactamos, la velocidad a la que viene el vehículo se transfiere a nuestro cuerpo que iba estático y hacemos este movimiento. Este movimiento es producto de la transferencia de energía del vehículo hacia nuestro cuerpo y por ende se produce el trauma, ¿ya? Otro ejemplo de esto es, estamos bajando las escaleras, yo estoy en movimiento, bajo las escaleras, pisé mal, me tropecé. Entonces, ese nuevamente viene a ser una transferencia de energía. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros somos en este momento los que tenemos la energía, al hacer un mal movimiento, la energía que nosotros tenemos, lo que hacemos es transferir. ¿De qué sentido? Que a lo que nosotros nos tropezamos, esa energía lo que hace es que tengamos el golpe, porque no es lo mismo que yo baje las gradas caminando a que baje las gradas corriendo. A mayor velocidad, mayor va a ser el tipo de trauma. Dígase lo mismo en una quemadura o en una herida por cuchillo. Ustedes dirán, en una herida por cuchillo, ¿cómo? La energía del cuchillo, la velocidad a la que fuese a herir a otra persona, es lo que hace la transferencia de energía del cuchillo hacia la otra persona. ¿Ok? Ahora, vamos a qué son las lesiones traumáticas. Básicamente son los daños causados por esta fuerza externa que va a afectar tejidos blandos, órganos y estructuras óseas. En un accidente de tránsito, en una caída de moto, en una caída de escaleras, en una quemadura. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es la clasificación de este tipo de traumas? Tenemos un trauma cerrado, un trauma abierto y un trauma penetrante. Entonces, el trauma cerrado es básicamente, no existe una ruptura de la piel sigue completamente cerrada. Por ejemplo, una contusión. Estamos en el vehículo, tenemos un accidente, el cinturón nos frena, pero como frenamos a tal fuerza, pueda que la fuerza del cinturón, de esa energía que se transmitió, nos provoque heridas internas, hemorragias, lo que vimos en la anterior clase. Entonces, eso se traduce como un trauma cerrado. Ahora, un trauma abierto. Un trauma abierto básicamente va a ser cualquier trauma que ya haya una exposición de la piel. Por ejemplo, lo que les ponía el ejemplo en las heridas, una lesión por motosierra, eso ya vendría a ser una laceración en donde ya hay una exposición de nuestro trauma. Y un trauma penetrante, ya sea con un objeto punzocortante, un objeto netamente cortante, por ejemplo, una herida de arma blanca. ¿Qué significa? Una persona a la que la cuchilla, o una persona que está trabajando en el techo y a lo que se cae, cae sobre una varilla, un trauma penetrante. Ahora, este sería un trauma penetrante, este es un trauma cerrado. ¿Por qué? Porque aunque exista una fractura,
la fractura no sale por la piel, la fractura está sujeta por dentro. Este sería un trauma abierto porque esta fractura ya salió de la piel. ¿Listo? Hasta aquí, ¿todo está súper claro? Si está claro, mándenme un like, por favor. Ok. Ok, muchas gracias. Ahora, lo que hace referencia a las lesiones traumáticas, como les estaba comentando, las contusiones van a ser golpes sin heridas externas y estas pueden producir hematomas. Un ejemplo, el golpe de una puerta, una caída a una superficie dura, estoy corriendo, me caí y a lo que me tropecé me lastimé la rodilla y yo veo que se me hizo morado al siguiente día. Existen los traumas, también existen dependiendo de los diferentes tipos de heridas que ya vimos en las clases anteriores. Heridas cortantes, heridas punzantes, heridas abrasivas, heridas lacerantes, ¿de acuerdo? Ahora, esto es súper importante. El trauma también se puede definir, o sea, entre los diferentes tipos de lesiones traumáticas están los esguinces, las luxaciones. Entonces, muchas personas tienen la confusión entre qué es un esguince y qué es una luxación. Por un lado, el esguince va a ser una lesión netamente de los ligamentos, mientras que la luxación o lujación, cualquiera de las dos formas está bien dicha, va a ser una separación de huesos en una articulación. ¿Qué significa? De este hueso y este hueso de aquí en la mitad hay una articulación. Si es que por A o B estoy jugando básquet, me cae el balón encima del dedo y yo veo que esta partecita de aquí del dedo se me desvía hacia un lado, hacia adelante o hacia atrás, en donde es evidente la deformidad de mi dedo, en este caso no sería un esguince, sería una luxación. ¿Por qué? Porque el huesito de aquí junto con el huesito de acá hubo una ruptura, separación de la articulación que es a este nivel y por eso se ve la deformación. Mientras que el esguince, ¿qué significa? Me cayó el balón, pero yo lo que hice instintivamente es que estiré el dedo. Me duele, se me hincha, pero no hay una deformación de mi dedo como tal. ¿En qué se traduce esto? En que lo más probable es que al yo sostener el balón, sobreestiré los ligamentos que sostienen esta falange con la de acá y por eso es el dolor. Entonces, el esguince se traduce como el estiramiento que puede o no puede terminar en ruptura del ligamento, mientras que la luxación o lujación se traduce como la desarticulación de dos huesos. ¿Ok? ¿Qué significa? Dos huesos que tienen una sola articulación, uno de los dos huesos se mueve. ¿Listo? ¿Esa parte quedó clara? Si quedó clara, mándenme un pulgarcito arriba. Ya. Y por último tenemos las quemaduras. Estos básicamente van a ser daños térmicos, químicos o eléctricos. Ahora, vamos con lo que hace referencia a la evaluación inicial. Nosotros en todas las otras emergencias habíamos visto esta parte. ABC. Ahora, en la cuestión de trauma como tal, vamos a agregarle la D y en ciertas ocasiones la E. El ABC ustedes ya lo conocen, ya se lo deben haber recorrido de memoria, igual en la lección que han de haber dado los 2 días anteriores, miércoles y jueves, que por cierto, recordarles que todavía tienen la lección habilitada para que puedan certificarse. ¿Ok? Entonces, ABC, vía aérea, respiración, circulación. Ahora la D. ¿A qué hace referencia la D? La D hace referencia al nivel de conciencia. Al ver si es que esa persona está somnolienta, si es que está bien despierta, si es que de plano no está despierta. ¿Ok? Y por último, el examen del paciente. ¿A qué hace referencia con el examen del paciente? Visualizar dónde está la lesión de ese paciente. ¿Listo? Ahora vamos. Las fracturas, que es el tema principal de este tema. Entonces, ¿qué es una fractura?
es la pérdida de la continuidad de un hueso debido a un trauma, a una enfermedad. Enfermedades como cuáles, osteoporosis, que generalmente lo tienen las personas mayores, o un tipo de cáncer, un osteosarcoma, que es lo que hace debilitarme el hueso. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que el hueso que es uno solo, rectito, por diferentes patologías, ya sea por el trauma, enfermedades, se rompe en cual sea la dirección. ¿Ok? Entonces, para esto existen diferentes tipos de fracturas. Estas fracturas se van a clasificar según su exposición. Pueden ser fracturas abiertas, fracturas cerradas o fracturas abiertas. Toda aquella fractura que es considerada fractura abierta es una fractura expuesta. ¿A qué me refiero yo con abierta? ¿Se acuerdan que hace unas diapositivas nomás hablamos de lo que era el trauma abierto? En donde yo les enseñaba la imagen que la puntita del hueso ya salía de la piel. Eso es una fractura abierta, que nosotros también lo conocemos como una fractura expuesta. Entre una fractura cerrada y una fractura abierta, la abierta es la que tiene más complicaciones porque se le aumenta un factor de riesgo que la cerrada no tiene, que es el riesgo de infección. ¿Listo? Ahora, según el patrón de esa fractura, como les estaba comentando, las fracturas se pueden dar en diferentes formas. Asumiendo que este es un huesito, ya, la fractura se puede dar así, así, así. Se puede doblar el hueso sin romperse. ¿Listo? Entonces tenemos las fracturas transversales, oblicuas, espirales, fragmentadas o en tallo verde. En tallo verde es esta fractura que yo les digo en donde el hueso como tal se me vira, pero no se rompe. Es como que ustedes intentaran romper un tallo verde, tal cual, un tallo verde. Ustedes están en una planta la cogen, cuando está seca la planta, ustedes parten y suena crack, ¿listo? Pero cuando la planta todavía no está seca y está verde, está viva, ustedes la parten, por más de que se haga la línea de partición en la planta, al final no se termina de romper, como porque el tallo está verde todavía y porque todavía está lleno de líquido y tanta cosa, pero por eso no se rompe. Lo mismo es esta fractura en tallo verde en los huesos. Se dobla, se deforma, pero no se termina de romper. Esto generalmente sucede en los niños. Recordemos que los niños no nacen con los huesos completos. Los niños a lo largo de su vida van osificando poco a poco sus huesitos. Y por eso, como estos son huesos en formación, huesos blanditos, es que no necesariamente tienen fracturas como tal, sino que esta fractura es una fractura en tallo verde. Según su causa, puede ser traumática, una causa patológica o por estrés del hueso. Ahora ustedes dirán, chuta, yo vivo estresado, se me van a fracturar los huesos. No. ¿Qué significa? Yo que mido unos 50, peso 40 y tantos kilos, me voy a poner a cargar una pesa de 90 kilos. Quizá pueda que lo logre, más sin embargo, al estar cargando la pesa, sujetando la pesa, mis huesos, como no tienen el soporte muscular para poder levantar esa cantidad de peso, porque yo que tengo una vida sedentaria, de la nada quise levantar 90 kilos porque vi que en televisión las mujeres levantaban 90 kilos. Entonces lo que yo causo es un estrés en el hueso por un exceso de peso. Entonces este hueso que está estresado, sujeto, o sea, luchando contra su vida prácticamente, sujetando sus 90 kilos, lo que va a hacer es romperse. ¿Ok? Patologías, lo que ya habíamos conversado, enfermedades, osteoporosis, artrosis, artritis, cáncer como el osteosarcoma y traumáticas, cual sea el tipo de trauma, accidentes, caídas, están jugando los niños, cual sea, está su origen como tal. Ahora, estos son los tipos de fracturas. Entonces, en esta imagen de aquí, que hace referencia a esta piernita de aquí, si se dan cuenta, aquí el hueso primero está desplazado. ¿Sí ven? Aquí está en donde inicia el hueso y aquí es en donde realmente debería iniciar el huesito. Y acá también está desplazado completamente este hueso.
Entonces tenemos por ese lado ese tipo de fracturas. Ahora, esta es la fractura que yo les digo en tallo verde. Si ven, realmente no existe una fractura como tal. No es como aquí, en donde es evidente que se movieron los huesos. Aquí están doblados los huesitos, pero al ser el hueso de un niño todavía tienen un punto de sujeción, en donde por tal motivo no se termina de fracturar. Aquí es una linita aquí y aquí todavía tiene un espacio que sostiene el hueso. Y estos huesos tienen esta capacidad porque son de los niños. Al ser de los niños, ¿qué significa? Que estos huesitos todavía tienen un poco de cartílago y por eso es esa molvia, esa capacidad de poder moldear el hueso. Definitivamente, esta una fractura expuesta. Esa, a ver qué es. Esa tibia completamente se salió del pie. Ya, una fractura abierta, una fractura expuesta. ¿Ok? Ya, ahora vamos con los signos y síntomas de una fractura. Porque, digamos, yo estoy jugando fútbol, me tropecé, caí, me hicieron, me barrieron, me pusieron el pie, lo que sea, cual haya sido el mecanismo de mi caída, y yo estoy con el pie, yo estoy con el pie hinchado. ¿Cómo podemos identificar entre que tuvo un esguince, tuvo una luxación o realmente con una fractura? Primero, va a ser intenso localizado. En un esguince, el dolor es, o sea, me duele, pero no es un dolor insoportable. Para las personas que hayan tenido esguinces, me darán la razón. No es un dolor insoportable. Nosotros el dolor lo valoramos en una escala del 1 al 10, siendo 1 un dolor casi inexistente y 10 el peor dolor que han sentido en su vida. Entonces, un esguince se catalogaría en un dolor 5 o 6 aproximadamente. Ya para una fractura, el dolor sería 10 sobre 10. Ahora, la incapacidad funcional. Yo con el esguince todavía puedo asentar el pie, ¿ok? A diferencia de que con la luxación o la fractura, yo no podría asentar el pie. No puedo utilizar el miembro que está afectado. La deformidad es visible. Una cosa es, como les digo, que se me desencaje netamente en la articulación el dedo versus que yo vea que todo mi dedo está torcido. Yo hablaría de una fractura. ¿Listo? Ahora, la crepitación, ¿qué significa? En la fractura, cuando hay una fractura, ya sea en las manos o donde sea que sea la fractura, cuando uno intenta mover para ver si es que todavía le funciona, crepita, crack, crack, crack. No sé si es que alguna vez ustedes han visto estas funditas que sirven para protección de vidrios, de porcelanas, esas bombitas, esas funditas que tienen burbujas de aire, que uno aplasta, cloc, 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 igualito suena una fractura. Cuando yo voy a intentar movilizar mi dedo, suena crack, 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 como que yo estuviera aplastando bolitas de aire. A diferencia de con la luxación, en la luxación no suena. Pueden haber hematomas y la pérdida de la sensibilidad o la movilidad. ¿Qué significa? Con la luxación yo todavía siento, y como les digo, el movimiento no está completamente limitado. A diferencia que con la fractura, yo, como se me fracturó el hueso, voy a perder esa capacidad de sentir y de mover. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de estas fracturas? El sangrado interno, porque la mayoría de las fracturas son fracturas cerradas, o sea, no se logra exponer el hueso como tal, pero los huesos, aunque sean solo huesos, en el centro del hueso existe una gran red vascular y al fracturarse es como que yo me cortara la piel, me va a estar sangrando. Entonces podemos tener un sangrado interno. A mayor calibre sea el hueso fracturado, mayor va a ser el sangrado. No es lo mismo que yo me fracture un dedo versus que me fracture el fémur en la pierna, el hueso más grande de nuestro cuerpo. Ahora, esta misma fractura puede lesionar arterias o nervios, dependiendo de
el calibre del hueso el que estemos afectando. No es lo mismo el del dedo versus el del fémur, que es, si recordamos, cerca del fémur tenemos vasos importantes como el vaso femoral, arterias, venas femorales, nervio ciático, por decir, los más conocidos, que al fracturarse, muy pocas veces la fractura ocurre de este modo, que es recto. Generalmente siempre queda una esquina, como por ejemplo en este ejemplo de acá. ¿Sí ven? Siempre queda esquinas. Esquina, esquina. Estas esquinas lo que pueden causar es estas esquinas lo que pueden causar es lesionar estos vasos que pasan cerca de donde está la fractura. Y, perdón, las infecciones, que como les comentaba, es más en fracturas abiertas, y el síndrome compartimental. ¿Qué significa el síndrome compartimental? Este síndrome es, nuestros músculos tienen una capa que es la fascia. Esta capa es la que separa un músculo del otro. Nuestros músculos están juntos, pero no están revueltos. Cada músculo ocupa un espacio. Sí, por ejemplo, yo me fracturo mi brazo y cuando me fracturé el radio se vio afectado mi músculo de este lado de aquí. Entonces, este músculo, como está afectando, esta fractura del radio, como está afectando este grupo de músculos, pueda que llegase a lesionar una arteria o una vena. Y esa vena, como forma parte de este conjunto de músculos, se va a llenar de sangre solo en este conjunto de músculos. Entonces yo voy a tener el brazo hinchado de este lado y acá normalito. Esto lo que me puede causar es la muerte de toda la extremidad, porque el síndrome compartimental lo que causa es presión a nivel de todo el miembro, a pesar que solo es un grupo de músculos los afectados. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Abrir. Yo observo y veo cuál es el grupo muscular que está afectado y abro. ¿Para qué? Para causar una descompresión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos a un paciente fracturado? Básicamente, lo que nosotros hacemos es, no lo vamos, ay, se fracturó la pierna, está toda chueca la pierna, cójanlo, súbanlo a la camioneta y que lo lleven al hospital. No, lo que vamos a hacer primero siempre, A, B, C, D, E. Entonces, vamos a hacer esta evaluación inicial, recordando que antes de esta evaluación inicial nosotros hacemos el PAS, proteger, avisar, socorrer. Una vez que tenemos proteger, avisar, socorrer, en la parte de socorrer, la evaluación inicial, A, B, C, D, E. Una vez que nosotros ya estamos haciendo esta evaluación inicial y ya estamos intentando estabilizar a nuestro paciente o tenerlo en las mejores condiciones para poder trasladarlo, lo que vamos a hacer es, si es que hubiese una hemorragia, detener la hemorragia, como ya lo hemos aprendido en las clases anteriores. Vamos a inmovilizar la extremidad para poder trasladar. Vamos a inmovilizar la extremidad para poder trasladar. ¿Cómo la inmovilizamos? Como vimos en la clase de vendajes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso el vendaje que aplicaríamos no va a ser un vendaje en 8 para intentarle dar estabilidad. No, porque yo no quiero darle estabilidad. Lo que yo quiero es que eso definitivamente no se mueva. No voy a intentar arreglar, no voy a, está chueco el pie, le voy a jalar para que se quede en su puesto. No, lo que yo hago es inmovilizar. Así como está, lo voy a vendar. Ahí es donde me sirve el vendaje en espiral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos inmovilizar? Podemos tener férulas rígidas y férulas blandas. Entre las férulas rígidas, ahí sí, medicina de guerra. Estábamos por ahí, vimos unos cartones, podemos ponerle cartones en la extremidad y amarrarlos con la venda para así darle esa sujeción a la extremidad. O netamente podemos utilizar una venda de yeso para causar esa fuerza que nosotros queremos, para que no se mueva esa extremidad. Ahora, por otro lado, las férulas blandas. Estoy en mi casa, mi hijo se cayó del armario
y yo veo que tiene deformado el brazo. Entonces no tengo nada. Puedo coger 2 almohadas y con las 2 almohadas, junto con una venda, cual sea el tipo, estamos hablando de una emergencia, le damos esa estabilidad, de modo que ese brazo ya no se siga moviendo así por lo fracturado que está. Ahora, para inmovilizar una extremidad nosotros tenemos reglas. Primero, al inmovilizar la articulación, nosotros siempre debemos inmovilizar una articulación antes y una articulación después. ¿Qué significa? Si yo estoy fracturada del brazo, yo inmovilizo una articulación antes, o sea, arriba del codo, articulación después, o sea, hasta la mano, como es aquí el ejemplo, ¿ok? Si es que la fractura llegase a ser a este nivel del brazo, a este nivel, pero en general, perdón, en el antebrazo, yo siempre inmovilizo una articulación antes, por eso me voy hasta acá con la venda y una articulación después, que la siguiente articulación sería la de la muñeca. Por eso inmovilizo también la parte de la mano. ¿Por qué? Porque yo al inmovilizar las articulaciones anterior, proximal y distal, lo que causo es darle menos movilidad a toda esta extremidad y así yo logro causar la inmovilización de todo el brazo para proteger esta fractura y que no me siga dañando vasos, nervios que están dentro. ¿Ok? No vamos a tratar de alinear el hueso. Como les estaba comentando, ustedes ven que el pie está chueco, no es que yo cojo y le acomodo. ¿Ok? Así como está, así debo inmovilizar. Y vamos a verificar la coloración y pulsos distales antes y después. Digamos, mi hijo está con el brazo chueco y yo le toco el pulso radial, ok, yo le pulso fuerte, normal, voy al pulso braquial, ok, un pulso fuerte, igualito que como le toqué acá abajo, inmovilizo. Después de que inmovilizo, vuelvo a intentar sentir. Si siento la misma calidad de pulso, significa que esa inmovilización está bien hecha. Si por AB yo siento una disminución en el pulso o de plano dejé de sentir el pulso, significa que al rato que inmovilicé, moví algo o la venda está tan ajustada que me está cortando la circulación y yo estoy haciendo un efecto de torniquete. Así que mucho cuidado con eso, por favor. Eso hace referencia al tema de fracturas como tal, de lesiones traumáticas y fracturas. De este tema, ¿tienen alguna pregunta? En caso de que la tengan, háganme saber, por favor, antes de pasar al siguiente tema, que es las quemaduras. ¿Nadie tiene preguntas? Si todo quedó claro, entonces un like, por favor, para saber que están súper atentos. ¿Listo? Perfecto, entonces quedó muy, muy claro lo que les acabo de explicar. Entonces ahora vamos a empezar el tema de quemaduras. En la clase 1, en la introducción, alguien me preguntó sobre quemaduras. ¿Qué hacemos o cómo manejar una quemadura? Esta clase es súper importante porque ustedes realmente van a poder saber qué hacer y qué no hacer y cuándo actuar y cuándo no actuar. ¿Ok? Para esta clase, que es quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos, recordar, siempre por favor, ustedes no son héroes. Entonces, ustedes son personas que van a ayudar a otra persona, pero eso no se tienen que poner una capa de me voy a sacrificar por esta persona. No, porque en este tema es muy importante, porque lastimosamente, si nosotros no sabemos actuar de la manera correcta, podemos incluso perder la vida nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta clase? Primero, que comprendan la clasificación, las causas, los síntomas y los primeros auxilios ante las quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos. Por otro lado,
que sepan aplicar criterios adecuados de atención inmediata en las situaciones de emergencia, haciendo hincapié en estas tres emergencias, que es las que vamos a hablar en esta clase: quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos. Ahora, quiero que ustedes me digan, ¿alguna vez alguien ha presenciado una quemadura o una intoxicación? Si es que alguien lo ha presenciado, levante la manito o lo puede escribir directamente en el chat. ¿Nadie ha presenciado ningún tipo de quemadura o una intoxicación? Julia, cuéntame, ¿qué fue lo que tuviste, lo que presenciaste? ¿Una quemadura o una intoxicación y cómo fue? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. En particular, bueno, hace poco estuve en la emergencia acá en Chosica y llegó una pequeña, bueno, la traía cargada su abuelita y bueno, gritando, pidiendo auxilio, que se había quemado. Y de pronto aquí, como yo estaba con una emergencia, la bebé se estaba pelando, pues, ¿no? Bueno, era una quemadura de segundo grado, ¿no? Que se había quemado con el agua caliente. Y bueno, es una niña y automáticamente se pelaba muy rápido, se estaba pelando, pero le pusieron a bañar a la tina, pues, ¿no? De frente con a chorro el agua, ¿no? Eso y después ya le han puesto un analgésico porque la bebé gritaba, pues, ¿no? Y bueno, eso es lo que presencié hace poco, ¿no? Pero sí, anteriores he visto también quemaduras, ¿no? Pero más es con agua caliente, pero así quemadura con fuego, así no he presenciado, solamente con agua caliente. Julia, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Ah, ya, yo soy enfermera técnica. Ya, perfecto. Mari también nos comenta, a mi hermana se le volteó la olla de agua hirviendo en la mitad de la cabeza cuando era muy niña. ¿Listo? Entonces, en estas, Xiomara también nos comenta, Xiomara también nos comenta que, de lo que entiendo, ha tenido una quemadura y le han puesto la manita en agua fría. Eso ha sido cuando ella ha tenido 4 años. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, este tipo de emergencias es incluso más frecuente que tener una fractura. ¿Ok? Estadísticamente hay más probabilidades de que un niño, porque principalmente suelen ser niños, sufra una quemadura, ya sea de segundo o tercer grado, antes que sufra una fractura, para que se den cuenta lo importante que es este tema. ¿Ok? Entonces, junto con lo que me están contando, me están contestando la siguiente pregunta, que es si es que alguno de ustedes sabe qué hacer en caso de que se queme o de que se intoxiquen. Entonces, esta es una clase que también va guiado mucho de las creencias. Porque, por ejemplo, mi abuelita, ¿te quemas? Ah, te quemaste, entonces te pongo pasta de dientes donde te quemaste para que no se te haga una ampolla o para ayudarte con el ardor o qué sé yo, ¿ok? Así que yo lo que les pido es que tengamos la mente abierta. ¿Por qué? Porque es muy difícil luchar contra las creencias, porque muchas personas dirán, no, es que yo lo he hecho y me ha funcionado. ¿Okay? Puede que sea una casualidad que haya funcionado, no que necesariamente porque funcionó en esa situación es que siempre va a funcionar. Entonces, la mente abierta y tener en cuenta preguntas, lo que hayan visto, lo que hayan escuchado, lo que hayan vivido, coméntenme para ir despejando estas dudas de estas creencias de qué hacer en una quemadura. Ahora, para empezar con el tema de quemaduras, en la primera clase hablamos a breves rasgos sobre la anatomía de la piel. Entonces, en esta clase es muy importante que ustedes tengan presente cómo es la anatomía de la piel para que puedan entender el tipo de quemadura que vamos a tratar y por qué es importante conocer la anatomía de la piel para, para poder identificar la quemadura y así poder dar un tratamiento adecuado. Porque no es lo mismo una quemadura de primer grado, de segundo grado superficial, de segundo grado profundo, de tercer grado.
No es lo mismo una quemadura química, una quemadura eléctrica o una quemadura por calor. ¿Ok? Entonces, déjenme, les hago más, creo que es desde acá. Ya. Entonces, en este dibujito de la piel, esta parte de aquí, esta primera parte, es la epidermis. ¿Qué es la epidermis? La epidermis es la primera capa de la piel. Entonces, en la epidermis, nosotros en la base tenemos unas células que se llaman queratinocitos. Estas células, a medida que van avanzando hasta llegar a la piel superficial, que es la que nosotros vemos, van perdiendo su vida. ¿Qué significa? Nosotros aquí lo que estamos viendo realmente células vivas no son, son células muertas. Este queratinocito muere y conforma nuestra piel. Por ende, nuestra piel es 100% queratina. No es un organismo vivo, sino es únicamente ya un producto de degradación de una célula que murió. Cuando nosotros hablamos de una quemadura de primer grado, me afecta únicamente la epidermis. ¿Cuál es la quemadura de primer grado? La quemadura solar. ¿Sí? No sé cómo estará en clima en Perú, pero por ejemplo, en Quito, que es donde yo vivo, la capital de mi país, Ecuador, en esta temporada está un sol infernal. 6 de la mañana ya amanece el sol. Ya está ahí, ya está iluminando, no solo queriendo aparecer, ya está iluminando. Al mediodía, si tú te paras bajo el sol 5 minutos, ya estás quemado. Si yo me parara con esta camiseta debajo del sol 5 minutos, yo me voy a la sombra y si me levanto la camiseta se va a ver la diferencia del color, porque ya me quemé. Entonces, esa quemadura solar es una quemadura de primer grado, porque ayuda, porque afecta únicamente la capa superficial, los queratinocitos, que recordemos, eso es realmente afectar, no, porque estas células ya están muertas. Ahora, en la epidermis no hay nada más que queratinocitos, nada más. Estas células que ustedes, estas células que ustedes ven aquí, estas de aquí, se llaman melanocitos. Estas nacen en la dermis y dan sus estructuras, sus tentáculos a la epidermis. ¿Cuál es la función del del melanocito? Es darle la coloración a nuestra piel. A mayor oscura sea tu piel, en este caso yo, quiere decir blanca, blanca no soy, negra, negra tampoco, estoy ahí en un intermedio. Mi nivel de queratinocitos es mucho más que una persona que sea blanca y menos que una persona de tez morena. ¿Listo? Entonces son los queratinocitos los que nos dan la coloración a nuestra piel. Ahora tenemos la dermis. La dermis es la parte más importante de nuestra piel, porque en la dermis están los melanocitos, está las células nerviosas, está la red vascular, están también, es donde nace el folículo piloso, aquí es donde nace el folículo piloso, es lo que le da esa grasita natural que debe tener nuestra piel. Entonces, la dermis se encarga de la parte funcional de la piel. La epidermis nos protege, la dermis la parte funcional. Entonces, en la dermis nosotros la vamos a partir por la mitad. De la mitad para abajo es donde nace toda la red nerviosa y vascular. De la mitad para arriba es donde están los melanocitos y los folículos pilosos. Entonces, ¿por qué yo la parto por la mitad? Porque si se quema de la mitad para arriba, nosotros hablamos de una quemadura de segundo grado superficial. Si se quema de la mitad para abajo, nosotros hablamos de una quemadura de segundo grado profunda. Y por último, la hipodermis. La hipodermis es este tejido graso que cumple la función de hacer la termorregulación.
¿Qué significa? Que nosotros no somos reptiles. Los reptiles para calentarse necesitan ponerse en el sol, para enfriarse necesitan ponerse en la sombra. Este fenómeno que hacen los reptiles epidermis, con esta capa grasa. Ahora, cuando la quemadura sobrepasa esta capa grasa, hablamos de una quemadura de tercer grado. De estas quemaduras, ¿cuál es la que más duele? La quemadura de segundo grado superficial. ¿Por qué? Porque los nervios quedan al rojo vivo. Entonces, los nervios todavía tienen sensibilidad y por eso es tan dolorosa. Una quemadura de segundo grado profunda o de tercer grado, la de segundo grado profunda ya no es tan dolorosa porque varios de esos nervios lastimosamente se quemaron de raíz y no hay tanta sensibilidad. A diferencia de una quemadura de tercer grado en donde todos los nervios se quemaron y ya no hay sensibilidad. Y por eso esos son niños que vienen tan quemados y tú no los ves llorar por el dolor. O en general personas que vienen tan quemadas y no lloran del dolor, porque ya perdieron la sensibilidad de su piel, lastimosamente. Karina me pregunta si ya coloqué picarato. ¿Qué es picatro? Disculpa, Karina. Ah, que usted coloca picatro. Permítame, en lo que seguimos avanzando, cuando ya hable del manejo, usted me comenta qué es el picrato. Entonces, ¿qué son las quemaduras? Las quemaduras son lesiones causadas en la piel, ya sea por calor, por electricidad, por sustancias químicas o por radiación. Entonces, por calor, todo aquello que implique calor. Fuego directo, agua hirviendo, vapor, cualquiera de esas cosas. Electricidad, que un niño lastimosamente toca, una persona toca un cable de alta tensión, o los niños que saben estar cuando recién aprenden a caminar y quieren meter en los interruptores, quieren meter cualquier objeto, son quemaduras por electricidad. Por sustancias químicas, los que son los químicos tipo ácidos o los químicos tipo base, por radiación. Pacientes oncológicos principalmente que reciben radioterapia, ellos vienen a presentar quemaduras por radiación. Como les estaba comentando, la clasificación básicamente es primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profunda y tercer grado. Y la clasificación según la causa, térmicas, eléctricas, químicas o por radiación, que ya lo hablamos hace un momento. Ahora, básicamente, en este cuadrito es donde mejor resumido está. En una quemadura de primer grado que afecta directamente la epidermis, nosotros podemos presentar un edema, que es una ligera hinchazón, un eritema, que significa que nos ponemos rojos. Independientemente del color de nuestra piel, cuando nosotros nos quemamos por el sol, estamos rojos como un camarón e hinchada la parte que está quemada. El dolor es dolorosa, la quemadura de primer grado. Tú te quemas y te quieren topar el hombro. Ay, 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 no me toques. Les duele incluso la ropa, ¿sí? La curación realmente no necesita que uno le haga curaciones, tiene una curación espontánea. ¿Y en cuánto tiempo es esta curación? De 4 a 10 días. ¿Por qué es de 4 a 10 días? Porque es el ciclo vital del queratinocito. De 4 a 10 días nosotros renovamos nuestra piel. Ahora, secuelas, no deja secuelas, porque al ser solo la epidermis sigue cambiando y solo tenemos, como quien dice, piel nueva, nada más. Ahora, la de segundo grado superficial va a afectar la epidermis y la dermis, va a causar un eritema y un exudado. Este exudado, ¿a qué se refiere? En la quemadura de segundo grado superficial es donde tenemos nosotros las famosas ampollas, ¿ok? Como les comenté, esta de aquí es la más dolorosa de todas las quemaduras. Asimismo, no necesita una curación de que todos los días le voy a limpiar, no. Con o sin curación, esto tiene el mismo resultado. Se va a curar solita porque es únicamente
el tejido que siga avanzando, que se siga revitalizando entre 7 a 14 días. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta quemadura? La hipopigmentación. Si nosotros recordamos, como yo les dije, aquí nosotros tenemos las células que le dan el pigmento a nuestra piel, y si yo me quemé la célula que le dé el pigmento a mi piel, entre las consecuencias que yo voy a tener es que esa zona que yo me quemé se va a quedar sin pigmento. ¿Por qué? Porque quemé la célula que le daba el pigmento. Ustedes dirán, pero ¿por qué no viene otra célula y simplemente cubre el espacio? Las células que dan el pigmento de la piel son derivados de las células neuronales. Incluso ellas realmente, los melanocitos, parecen neuronas. Una bolita que saca muchas patitas, muchos tentáculos. Entonces, al igual que las neuronas, nosotros nacemos con un número preciso de neuronas, nosotros nacemos con un número preciso de melanocitos. Y a lo largo de nuestra vida no generamos, esas son las únicas células que nuestro cuerpo no regenera. ¿Sí? Nosotros nacimos, me voy a inventar, con 100 melanocitos. Si yo perdí algún melanocito en el camino, qué sé yo, me quemo y perdí 10 melanocitos, pues me quedé con 90 hasta el día en que me muera. ¿Ok? Ahora, vamos con la de segundo grado profunda. La de segundo grado profunda se caracteriza porque ya no es este típico color rojo, intenso, en forma de ampolla, sino ya empieza a tener un blanco nacarado. Ustedes dirán, ¿cuál es este blanco nacarado? Este blanco que parece un blanco hueso. El blanco hueso es el blanco nacarado. ¿Sí? Esta ya no tiene un dolor muy intenso, incluso puede llegar a ser que no tiene dolor. Asimismo, en este tipo de quemaduras puede ser espontánea, no en todas las ocasiones, pero la mayor parte de las ocasiones tiene una recuperación espontánea, pero se demora más de un mes esta recuperación. En esta sí existe diferencia entre que yo haga una curación y que no la haga. Sí, pero todo depende del nivel de quemadura. No es lo mismo que yo me queme mi dedo aquí, a que yo me queme todo el brazo. Si yo me quemo todo el brazo, pues por todo mi brazo se va a necesitar curación. Pero si yo me quemo solo esta partita del dedo, tuve ese nivel de quemadura, yo lo puedo tener allí simplemente cuidándolo con agüita y con jabón y que va a tener una resolución espontánea. Ahora, sí, en las secuelas, si es que esta recuperación es espontánea, va a dejar una cicatriz residual. Y también existe la posibilidad de que se pierda tanto la sensibilidad en esa zona. Por ejemplo, no se va a visualizar muy bien por la cámara, pero yo en esta parte de aquí de la mano tengo una cicatriz por una quemadura de segundo grado profundo. Como les digo, yo nunca recibí una curación, no es que iba al hospital, al centro médico, no, solo me quemé con silicona caliente, y después de que me quemé con silicona caliente, lastimosamente, mi primera reacción fue con el saco que estaba puesto, me lo puse encima, y al ponérmelo encima, al rato que retiré, ahí fue en donde yo me lesioné más, por así decirlo, porque me terminé arrancando la piel que me quedaba buena, por así decirlo. Entonces, nunca tuve una curación, por el estilo, agüita y jabón todos los días, y me quedó la cicatriz. En esta parte de aquí, yo sensibilidad no tengo. Yo me puedo peñiscar aquí, que a mí no me duele. Ya, y es porque esta quemadura fue tan profunda que ya me quemó los nervios. ¿Ok? Ahora, las quemaduras de tercer grado. Estas quemaduras de tercer grado ya implican la epidermis, la dermis y la hipodermis. Incluso puede llegar tan profundo como la quemadura quiera. Por ejemplo, una quemadura de tercer grado eléctrica puede llegar a quemar hasta los huesos. Una quemadura de tercer grado por un ácido, por una base, me puede llegar incluso a quemar el hueso. Eso. Ahora, ¿cómo son este tipo de quemaduras? Depende de cuál haya sido el mecanismo por el cual llegué. Si fue un mecanismo térmico, va a ser un blanco, ya no el blanco nacarado, ya no el blanco hueso, sino blanco blanco. O puedo llegar a visualizar vísceras, hueso, dependiendo cuánto haya avanzado la quemadura. Ahora, si fue una quemadura por electricidad, va a ser negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la electricidad
Primero, siempre tiene un punto de entrada. Me voy a inventar. Yo estaba queriendo bajar una ropa y no alcanzaba y cogí un palo para sacar la ropa del tendedero y el palo me venció, vino un viento, lo que sea, y toqué un cable de alta tensión. Dos manos, ¿no? Entonces, mis manos son el punto de entrada de la energía. Ahora, la electricidad siempre va a necesitar un punto de salida. El punto de salida va a ser cuando la electricidad haga tierra, ¿ok? Así, igualito que en una conexión eléctrica. Los que alguna vez hayan hecho una conexión eléctrica o sepan lo que es, o hayan, o sea, presenciado o tengan la noción de cómo es una conexión eléctrica, siempre tenemos un cable que es el que conduce la electricidad y otro cable el que le hace tierra. Igualito va a ser en el cuerpo. Por donde nosotros empezamos con la quemadura eléctrica es donde el cable que va a empezar a conducir electricidad. Pero la electricidad que entra en nuestro cuerpo necesita un cable que haga tierra. ¿Qué significa? Cualquier lugar de nosotros en donde la electricidad pueda hacer tierra. Así pueden ser los hombros, puede ser la cadera, puede ser la rodilla, pueden ser los pies, cual sea la extremidad en donde haga tierra. Entonces, en manos y en donde hizo tierra la electricidad se va a ver negro. ¿Por qué una quemadura eléctrica es tan importante? Porque quema de adentro hacia afuera. Cualquiera de los otros tipos de quemaduras, ya sea una quemadura térmica, una quemadura química o una quemadura por radiación, quema de afuera hacia adentro. Si se dan cuenta, todas estas van epidermis, dermis, hipodermis, epidermis, dermis, hipodermis. ¿Sí? La quemadura eléctrica calienta el cuerpo por dentro y por dentro empieza a quemar hacia afuera. Entonces, en el transcurso que van pasando los días, produce la quemadura eléctrica, porque lastimosamente la quemadura eléctrica lo que hace es hacernos carbón. No existe otra definición más que esa. Nos hace carbón y por eso es ese color negruzco. ¿Ok? Como les comenté, esta quemadura realmente ya no es dolorosa porque quema tan profundo y ya nos quema los nervios. Los nervios son los que nos dan esta sensación de dolor. Y como ya no tenemos nervios, simplemente no nos duele. Podemos tener un hueco en la mano que no me duele porque ya no hay nervio. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento para estas quemaduras? Aquí es en donde nosotros, como vimos en la clase de curación de heridas y de heridas, aquí es donde entran la cicatrización por parte e intención. Injertos de piel, colgajos para recuperar lo que se pueda recuperar de tejido en esta persona quemada. Y este tipo de quemaduras dejan cicatrices que lastimosamente son muy, muy, muy feas. Son cicatrices que limitan funcionalidad porque lo que hace el cuerpo es retraerse y digamos, si yo me quemé las manos, se retrajo y como se cicatrizó retrayéndose por todo el mecanismo de quemadura que hubo, yo ya pierdo esta movilidad de la mano y la tengo solo así por la cicatriz que se me hizo aquí. ¿Ok? Y así en todo el cuerpo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre las quemaduras? Todavía no hablamos de manejo, estamos hablando de clasificación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o todo está súper claro? Si está claro, por favor, una manito arriba. Ok. Entonces sigamos avanzando. Ya. ¿Qué debemos hacer en las quemaduras? Cual sea la quemadura, vamos a ponerla en agua fría. Cual sea la quemadura, vamos a colocar en agua fría. ¿Cuáles son las indicaciones? Una quemadura química, ya sea por un ácido o una base, no le pongo agua y no le pongo nada, voy inmediatamente al hospital. Una quemadura eléctrica, lastimosamente, yo no puedo tocar al paciente que tiene una quemadura eléctrica. ¿Sí? De ahí, cualquiera de los otros tipos de quemaduras, coloco la extremidad o lo que se esté quemando en agua fría. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es en agua fría? Es como, yo tengo una papa caliente. Está caliente, ¿qué hago yo? Meterle en agua fría para que deje de quemar.
exactamente el mismo fenómeno en las quemaduras. Me quemé, meto en agua fría, y si yo meto en agua fría, así yo corto esa quemadura, porque no es que yo me quemo y ya se quedó ahí, en lo que yo me quemé solo aquí la piel, no, esa quemadura sigue avanzando por el calor, ¿ok? No vamos a usar paños limpios o secos de me quemé, te envuelvo la mano, o cojo un paño mojado y te envuelvo. No, 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 no vamos a hacer eso. Como les dije, yo lastimosamente cuando me quemé, mi primera reacción fue ponerme el buzo encima. Y lastimosamente esa reacción lo que hace es que la piel, como queda viva, la piel se hace como goma y se pega a cualquier estructura que yo le ponga encima, cualquier estructura. Y al intentar despegar es en donde yo lesiono más de lo que realmente estaba lesionado. Entonces, digamos, yo veo que mi hijo se me quemó y yo cojo y le envuelvo en una toalla y lo llevo a la emergencia. No, porque al rato en el que en la emergencia van a intentar liberarlo de esta toalla es donde se le va a empezar a provocar más lesiones. Mi hijo se me quemó, yo lo cojo y lo meto en la ducha y le pongo el agua fría, 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 para cortar ese choque térmico. Como les estaba comentando, no aplicar ningún tipo de remedio casero. Ay, es que se quemó, ponle la pasta de dientes, ponle la cremita fulano de tal, ponle la loción esta, porque mi comadre me dijo que era buenísimo, o porque en el centro de salud, cuando mi comadre se quemó, le mandaron esta loción. No. Recuerden, existen tantos tipos de quemaduras y nosotros tratamos las quemaduras dependiendo el grado, el nivel y el mecanismo de quemadura, ¿ok? Entonces, eso. Recuerden que yo les hablé de que las quemaduras de segundo grado superficial se les hacía ampolla. Algo muy común que hacen es reventar las ampollas. No es bueno reventar las ampollas. No hay que reventar las ampollas. ¿Por qué? Porque la ampolla, si yo les hablo de que la piel es nuestro mecanismo de protección, la ampolla lo que hace es intentar cubrir ese espacio que queda descubierto para que las infecciones no entren. La ampolla se llena de líquido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Hidratar esa zona que está ahí descubierta. Aunque ustedes no lo crean, las personas con quemaduras, la principal causa es un shock hipovolémico. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de shock hipovolémico en la clase de hemorragias? El shock hipovolémico era cualquier pérdida de líquido. En un paciente quemado, esta pérdida de líquido se da porque ya no tenemos esta parte de aquí que nos protege de que nosotros perdamos ese líquido. Entonces, este paciente quemado empieza a perder muchísimo líquido. En el caso de la ampolla, lo que me hace es retener todo ese líquido y tener hidratada la herida. Si yo reviento la ampolla, lo que estoy primero es lo que hizo mi cuerpo para defenderme. Yo le dije, no me importa lo que hiciste, y ¡plac! Todo se va y por ahí se sale el líquido que nos protege. Por otro lado, yo ya abro la ampolla y lo que estoy haciendo es abrir un espacio para que pueda existir una posible infección. Entonces, si se me hace ampolla, no la reviento, ¿de acuerdo? Y siempre, 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 siempre buscar atención médica. Que una persona calificada pueda revisar tu quemadura y te pueda decir, ah, sí, no pasó nada, tranquilo, podemos esto resolver en la casa, o no, sabes que necesitas un especialista. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo que en las quemaduras químicas, perdón, en las quemaduras químicas y en las quemaduras térmicas no hay que tocar al paciente? En la quemadura química, cual haya sido, ya sea por una quemadura por ácido o por base, lo que yo hago es inmediatamente ir al hospital con el paciente quemado. No lo pongo en agua. ¿Por qué? Porque si es que, dependiendo de cuál haya sido el químico con el que se quemó, si es que es un ácido, yo le coloco agua, lo quemo más. Si es que es un básico, yo le coloco agua y corto la quemadura. Pero al final, ¿cómo sé cuál es el ácido que le pusieron con el que se quemó mi familiar? Por ejemplo, últimamente han salido muchos podcasts, lastimosamente, de intentos de femicidio, en donde, en donde los atacantes lo que hacen es lanzarles ácido o bases a las mujeres. Si es que ese llegase a ser el caso, a la final yo no sé qué es lo que te pusieron. Por ende, yo no puedo, si te pongo agua y no debía ponerte, te empeoro. Entonces, para evitar eso, mejor inmediatamente al hospital. ¿Sí? Ahora, con la quemadura eléctrica, yo no puedo tocar a mi paciente,
porque mi paciente es como tocar un cable de alta tensión. El paciente con quemadura eléctrica queda cargado de energía. Ojalá y nunca tengan la posibilidad de ver ese tipo de quemaduras, pero lastimosamente las personas que sufren quemaduras eléctricas son movilizadas por el por el cuerpo de bomberos, y los bomberos utilizan trajes especiales para que no puedan conducir esa electricidad hacia ellos. ¿Sí? Entonces, al paciente por quemadura eléctrica yo no lo toco. Lastimosamente es un escenario muy desgarrador, es muy cruel, capaz lo que les estoy comentando, pero el momento en el que yo lo toco al paciente, yo también, es como tocar un cable de alta tensión, me voy a quemar yo también. ¿Sí? Entonces esos pacientes nunca, 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 nunca se los toca. Edgar, coméntame, me pones, me gustaría saber, ¿cuál es tu pregunta, Edgar? Edgar, ¿no hay ninguna pregunta, Edgar? Ok, así que vamos avanzando entonces. En lo que hace referencia a intoxicación y envenenamiento. Primero, ¿cuál es la definición? Básicamente es el ingreso de una sustancia tóxica al cuerpo. ¿Cómo puede ingresar esta sustancia tóxica al cuerpo? Vía oral, inhalación, dérmica o intravenosa. Vía oral, me tomé cloro pensando que era cola spray. Inhalación, estaba limpiando el baño y mezclé el coso que es para limpiar el sarro con vinagre, con cloro y Dios sabrá qué cosas más. Y se produjo un elemento, una sustancia, un humo de inhalación tóxico, dérmica. Toqué, me invento, toqué cloro al 100% y el cloro se absorbió por mi piel y me estoy intoxicando con cloro intravenosa. No sé, lastimosamente una mala práctica médica, a un niño pequeño le ponen 1 gramo de paracetamol, se intoxicó con paracetamol. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas más comunes de intoxicación y envenenamiento? Alimentos en mal estado, medicamentos, productos de limpieza, insecticidas y gases. ¿Ok? Entonces, en lo que hace referencia a los alimentos de mal estado, esta es la típica. Comimos en la calle, al siguiente día amanecimos mal, vómito, diarrea, dolor de panza, y al día siguiente estamos bien. Significa que nos intoxicamos, ¿ok? No necesitamos antibiótico y nada por el estilo. Simplemente es la típica de me hizo mala comida. Ahora, en lo que hace referencia a los medicamentos, no hay que confundir la alergia con la intoxicación. Una cosa es que yo sea alérgica a la penicilina y otra cosa es que como me dieron una mala dosis del medicamento, me intoxiqué con el medicamento. Es lo que les estoy comentando. Un niño pequeño, me invento, un niño de 1 año, en donde su dosis de paracetamol, me invento, sería 10 ml de un jarabe de 250 miligramos en 5 ml, yo le pongo 1 gramo. ¿Ok? Yo le estoy dando una sobredosis y por ende estoy causando una intoxicación en este niño. Productos de limpieza, lo que les comentaba, la típica de estamos limpiando y con el fin de que quede más limpio, mezclo productos y al mezclar estos productos yo causo gases que son tóxicos al momento que nosotros estamos oliendo. Mezclé cloro con vinagre y amoníaco que tiene el quitazar. Con el fin de que quede más limpio el baño, yo mezclo los 3 productos y de repente estoy, ¿ok? Insecticidas y gases. Lo que hace referencia a insecticidas y gases es todos estos fungicidas, todo lo que en general se utiliza en la parte agropecuaria para eliminar las plagas. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación o un envenenamiento? Náusea, vómito, dolor abdominal, dificultad para respirar, mareo o pérdida de la conciencia. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cuáles los primeros auxilios en estos casos de intoxicación y envenenamiento? Primero, no vamos a provocar el vómito, porque al provocar el vómito, primero lo que yo estoy causando es que si es que la intoxicación fue oral, con el fin de que vomite lo que le intoxicó, lo que yo estoy haciendo es que se reabsorba más, porque hago que todo ese contenido tóxico se regrese por el esófago, en donde una vez ya pasó y ya se absorbió y a lo que se regresa se sigue absorbiendo y que me siga lacerando el esófago porque es una sustancia tóxica. Ahora, tenemos que identificar qué fue lo que nos intoxicó, porque muchas veces, por ejemplo, me invento el antídoto de una intoxicación por alcohol etílico es el alcohol no etílico. Por ejemplo, el alcohol que no tiene registro sanitario, en mi país le llamamos puntas, guarapo, currincho, ese alcohol que lo hacen de forma artesanal sin registro sanitario, que tiene el riesgo de que te deje ciego, que te causa la muerte y otras cosas más. El antídoto de ese alcohol es alcohol con registro sanitario. El ron de la marca que tú quieras, el vodka de la marca que tú quieras. Por eso es importante nosotros poder conocer la sustancia, porque así podemos identificar el antídoto. La mayoría de las cosas que nos pueden intoxicar o envenenar tienen antídoto, ¿ok? Ahora, es súper importante que no permitamos que esta persona pierda la conciencia, ¿sí? Por un lado, que pierda la conciencia y todo el tiempo que la tenemos consciente, que no se desespere por no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. No, vamos a intentarla tener tranquila, ¿ok? Porque si es que esta persona entra con una insuficiencia respiratoria, no puedo respirar, ¿qué es lo que va a causar? Que aparte de lo que ya está intoxicado, yo le voy a causar una, una descompensación en un equilibrio ácido-base porque no está respirando bien, me está sacando mucho oxígeno en lugar de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se me acumula dentro y empieza una acidosis respiratoria. Entonces, que se quede tranquila la persona. Vamos a llamar emergencias siempre y retirar la fuente tóxica en el caso de que sea una fuente de inhalación. Estoy encerrada en el baño, mi mamá, mi hermana, mi tío, mi papá están encerrados en el baño limpiando el baño y se empiezan a intoxicar. Abro el baño, abro todas las ventanas, saco a mi familiar al aire libre. ¿Para qué? Para que ya deje de estar oliendo la sustancia que lo esté intoxicando. Ahora, en casos específicos, por alimentos, pues vamos a suspender la ingesta y vamos a empezar una correcta hidratación. En cualquiera de las intoxicaciones, lo importante y el punto fundamental es hidratar al paciente. Por los medicamentos, vamos a buscar el medicamento con el que se intoxicó, porque como le estaba comentando, así nosotros podemos buscar el antídoto. Por inhalación, ventilar el área, que la persona respire aire puro. Por contacto, lavar con abundante agua, ¿ok? Por si acaso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Cristian, perdón, Edgar, ¿cuándo nos dan los certificados? Eso directamente con su coordinador, ¿sí? Recuerden que en la cuestión de los certificados están con una promoción 2x1 por las fiestas de Perú, que era lo que les estaba conversando su coordinador al inicio de la clase. Entonces, eso sería todo en lo que hace referencia a los dos temas. Chicos, recordarles, lo más importante, como les comenté, no necesitan ser personal de la salud para tener este tipo de certificaciones. Esto es algo que nos sirve absolutamente a todos, a todos, a todos, a todos. Como se dan cuenta, todos los temas que hemos tratado a lo largo de la clase, son situaciones que a todos nos ha pasado en casa. Todos nos hemos cortado, todos hemos sufrido una caída, un esguince, todos alguna vez nos ha quemado por el sol, todos alguna vez nos hemos intoxicado con comida. Entonces, para evitar malas prácticas y poder hacer mejor las cosas, siempre es importante tener este tipo de certificaciones, incluso cual sea tu profesión, porque siempre va a pesar mucho más un profesor, un psicólogo, una ama de casa, una persona que cuida a otra persona,
que tengo una certificación en primeros auxilios, porque eso te da un plus, porque sabes cómo manejar estas situaciones de emergencia. Sí, espero que hayan aprendido mucho, espero que yo les haya podido transmitir todo el conocimiento que tengo, el poco o mucho conocimiento que tengo. Lo intenté hacer de la forma más entendible posible, con la menor cantidad de palabras técnicas para que ustedes puedan, entender lo que hace referencia a estos temas, ¿sí? Recuerden, las certificaciones son muy importantes. Ahorita que están con la oportunidad de poder obtener la certificación 2x1, aprovechen. Y eso, que les vaya muy bien. Espero que les haya servido muchísimo y los dejo con su coordinador.